Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche, neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y gobernabilidad, que hoy va a hacerles de una reflexión sobre cómo fue posible que los talibanes derrotaran al ejército más poderoso del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos y la OTAN juntos. ¿Cómo es posible que Donald Trump pueda pretender volver al poder en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que Bolsonaro no haya sido destituido en Brasil si lo fue Dilma Rousseff? ¿Cómo es posible que estemos viviendo o estemos gobernados, por ejemplo, por una persona que fue el mayor beneficiario de la quiebra bancaria del año 2000, de 1999, y que en ese gobierno de la quiebra bancaria haya sido el superministro y luego de unos años termine de multibillonario, no millonario, tiene 4.000 millones de dólares? ¿Cómo fue posible? Mientras tanto, miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar, muchos se mataron, los ancianos murieron sin poder recuperar su dinero, la plata de sus ahorros. ¿Cómo fue posible todo eso? Para entender qué es lo que está pasando, diremos que estamos viviendo una transición, o vivimos una transición, primero de las teocracias al capitalismo, luego hemos estado viviendo una transición de diferentes formas de capitalismo a diferentes formas de socialismo, y ahora estamos viviendo una transición de todos ellos, teocracias, capitalismo y socialismo, a un ecologismo. ¿Qué diferencia existe en todas estas formas? En las teocracias, la ley de Dios es la suprema ley. Entonces, los talibanes, que creen en el Corán, son islámicos, entonces creen que la ley de Dios es la ley que debe gobernar a los pueblos. Pero tenemos el problema de que la ley de Dios es un culto que tenemos los seres humanos a lo inexplicable y a la casualidad. Entonces, si alguien se muere, bueno, Dios lo decidió. Si habían truenos y relámpagos, bueno, ese es Dios. Si había sequías e inundaciones, también es voluntad de Dios. No había una explicación de cómo se originan los relámpagos, y tampoco podíamos imaginar que los relámpagos podían ser atrapados en una pequeña cajita gracias a un pararrayos. Tampoco se podía decir cuándo iba a llegar una tormenta, un huracán, porque no se conocía, no se tenía la tecnología para determinar, como se tiene ahora la posibilidad de determinar hasta los vientos y la velocidad de los vientos. Ya sabemos que el huracán que acaba de pasar por los Estados Unidos tenía vientos de 240 kilómetros por hora. Se podía medir eso. También entendemos ahora qué son y por qué vienen lluvias, por qué vienen inundaciones, de dónde es el problema. Antes eso no, eso era una voluntad de Dios. Tener hijos o no tenerlos también era una voluntad de Dios. Hoy se puede tener hijos por inseminación artificial, con vientres alquilados, se puede tener por autoinseminación, en fin, todo es posible. Pero de este mundo, donde las cosas se explicaban por las leyes de Dios, y era la voluntad de Dios la que decidía la suerte y muerte, y esa voluntad de Dios estaba registrada en la Biblia, en el Corán y en los libros sagrados, pasamos a una época que es la época del capitalismo, donde comenzó un culto a los ingenios humanos, un culto al dinero
Y en el capitalismo aparecieron unas nuevas leyes que se llaman leyes económicas, determinadas a partir de la oferta y la demanda, y que tienen ahora un montón de interpretaciones matemáticas, etcétera, etcétera, que da origen a los economistas que la tratan de explicar y que son los que le rinden culto al capitalismo y al socialismo, entre comillas, pero fundamentalmente a las formas de gobierno de partidos políticos. Y en este sistema, las leyes económicas son las leyes más importantes. Las leyes económicas son más importantes que las leyes de Dios, y las leyes económicas son más importantes que las leyes sociales. Entonces, cuando no hay oferta, no hay demanda. Cuando no hay demanda, no hay lo que se venga. Entonces, todo eso es un problema. Ahora tenemos otro problema de que entran los socialismos. En los socialismos, las leyes sociales, las leyes humanas, los derechos humanos, las leyes de las minorías, las leyes a favor de las mujeres, contra el racismo, contra la discriminación social, etcétera, son las más importantes. Las leyes creadas por los seres humanos, donde se trata de rendir un culto al orden social vigente, y por supuesto se terminan inclusive rindiendo un culto al mandatario vigente. Y en esas leyes sociales, pues se trata de ayudar a los pobres, de reducir los ingresos de los ricos o de multiplicar sus ingresos. Son leyes inventadas por los seres humanos. Ya no son leyes económicas, ya no son leyes divinas, son leyes que se inventan todos los días, y para eso se crea una Asamblea Nacional Constituyente, un Congreso, y estos congresos se pasan todos los días creando leyes y leyes y leyes, tratando de someter a la sociedad a un orden, y ese orden proviene de estos congresos que hacen leyes, y las policías y militares tienen la función de hacernos obedecer esas leyes. Pero resulta que gracias a la pandemia, gracias al cambio climático, gracias a todos los problemas que tenemos ahora con el agua, con la contaminación, con los plásticos, con la extinción de las especies, con el abuso de la pesca, la sobrepesca en el mar, como esos barcos chinos que están sacando en las fronteras de Galápagos por toneladas, tiburones. Todo eso nos hace sospechar de que hay otras leyes, y que ahora esas leyes recién las estamos conociendo. Son las leyes naturales. Y hemos entrado a una etapa en la sociedad humana donde le rendimos culto al conocimiento. El culto al conocimiento empieza por la escuela, luego el colegio, luego la universidad, y ahora pues con el internet todo el mundo tiene acceso al conocimiento, y es más, cada persona tiene la posibilidad de acceder al conocimiento y de dar conocimientos y de multiplicar los conocimientos, y entramos a un nuevo orden donde, bueno, entendemos las leyes de la física, entendemos las leyes biológicas, podemos entender la genética, podemos hacer vacunas con modificación genética, podemos hacer naves espaciales que responden a otra forma de ver las matemáticas, la física, y que nos permiten llegar al universo. Vemos con los telescopios ahora en el espacio que el universo sigue creciendo, que es inmenso, que nosotros somos casi nada, por no decir somos nada en el universo, que hay posibilidades de que exista vida extraterrestre más que nunca antes, y que existen agujeros negros, existen formas de transitar por el espacio, que hay formas de recorrer el espacio, que nuestras naves espaciales recorren a velocidades increíbles. Entonces estamos viviendo otro mundo, y ese nuevo mundo choca con el mundo de las leyes religiosas, donde Dios era el que decidía la suerte y muerte de los seres humanos, las leyes del capitalismo, donde la oferta y la demanda, el mercado,
decidía la suerte y muerte de todos los seres humanos, el socialismo, donde las leyes que se hacen todos los días de acuerdo a los gobiernos y a los gobernantes decidían la suerte y muerte dentro de ese país, y luego leyes internacionales, consensos, la ONU, las Naciones Unidas, los derechos humanos, en fin. Y finalmente hemos entrado a una etapa en la que nos damos cuenta que el cambio climático puede terminar con nosotros, que también puede terminar con nosotros un virus, puede terminar con nosotros un arma nuclear, puede terminar con nosotros un meteorito, puede terminar con nosotros una guerra, puede terminar con nosotros inundaciones, un cambio, en fin, cualquiera. Estamos susceptibles a muchas cosas que no dependen ni de la voluntad de los seres humanos, ni de su organización social, ni de Dios, sino que dependen del entorno que está situado, sea en la tierra o sea fuera de la tierra, y ella determina la suerte y muerte de nosotros. Estos son los cambios dramáticos que estamos viviendo. El entender la sociedad y el entender el mundo de otra forma. Y es ahí donde chocamos con los talibanes, ahí es donde chocamos con los banqueros que gobiernan los países y que creen en las leyes económicas, ahí es donde chocamos con los socialistas que resulta que hacen leyes sociales y que esas leyes sociales finalmente perjudican a la naturaleza. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza significa multiplicar la capacidad de consumo del ser humano. Y, por ejemplo, en la economía se habla del crecimiento económico y se habla de un crecimiento indefinido, cuando sabemos que las materias primas tienen límites, no existen, no son infinitas, ellas no se reproducen, ellas no siguen creciendo. Se agotará el petróleo, se agotarán el oro, se agotarán los minerales, se agotarán la fauna marina, se agotarán los bosques, se agota el agua, entonces no puede haber un crecimiento indefinido. Esto es lo que nos lleva a la transformación que estamos viviendo en este momento, a nuevas formas de ver la vida, formas nuevas de ver el trabajo, de nuevas formas de ver el dinero. Muchas gracias.